Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen, qué gusto estar con Güemansi Rodríguez. También hola a Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos exposiciones, tenemos música, tenemos cine. ¿Con qué comenzaremos? Bueno, ¿qué te parece, Laura, si comenzamos con una nota que va a detonar la pregunta de Noticias 22? Efectivamente, está en México Mark Ruffalo, así que bueno, pues para los amantes de los cómics, les tenemos la pregunta que pues tendrán que responder, si ustedes gustan, claro. Es, ¿qué Vengador te gustaría ser? Y esto porque Mark Ruffalo, por supuesto que está en México para presentar la más reciente película de Marvel Studios con Disney, que ha sido muy esperada para todos los fans de los cómics, la película más esperada para los fans de los cómics, que es la nueva entrega de Los Vengadores. Así que escríbanos, ¿qué Vengador les gustaría ser y por qué? Y también tenemos Artes Plásticas, una exposición que se presenta en la Galería Hispánica. Así es, esta galería la tendremos dentro de unos instantes y a propósito de ello compartimos con todos ustedes la siguiente declaración. Hemos querido que tuviera diferentes técnicas para abordar una temática muy recurrente siempre en las obras de Luis, que es la naturaleza. Él vive rodeado de naturaleza, de hecho él es un artista español de Segovia, pero vive entre México y España. Y bueno, a través de toda la exposición se puede ver que ha intentado recrear un ambiente natural aquí. El Colegio Nacional nació en el sexenio de Manuel Ávila Camacho con el propósito de agrupar a las mentes más brillantes de aquella época en nuestro país, científicos, académicos, artistas, literatos. 75 años después sigue siendo una institución de referencia. Su lema es libertad por el saber. Libertad por el saber es el lema que desde hace más de 7 décadas acompaña al Colegio Nacional. Inaugurado el 15 de mayo de 1943 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, este organismo, inicialmente conocido como el Colegio del Centro de la Ciudad de México, busca difundir lo mejor del trabajo científico, artístico y humanístico que se realiza en el país y en el mundo. En su aniversario número 75, es pertinente preguntar: ¿cuál es el balance de las actividades realizadas durante este tiempo? Son 75 años muy buenos. Usted tiene que imaginarse, o el auditorio, la audiencia tiene que imaginarse que se inició con 13 miembros, personas emblemáticas de la cultura y de la ciencia de nuestro país. Nomás por nombrar unos cuantos: Diego Rivera, José Clemente Orozco, Sandoval Vallarta, Ezequiel Chávez. Los miembros son muy longevos porque trabajan muchísimo. Cada uno tiene que dar más de 10 conferencias al año. Normalmente cada uno de nosotros, el promedio, es una veintena. Entonces, de alguna manera, somos como una especie de antenita mundial que tratamos de captar lo más interesante que ocurre en el mundo para transmitirlo aquí en México. Pero exigimos que el miembro que es electo aquí aporte algo a la cultura y a la ciencia universal. El balance es muy importante. Son miles y miles de conferencias, tanto en el centro histórico como en la Ciudad de México y en nuestro país, y ahora nos hemos abierto al mundo internacional. Tenemos un convenio con el Colegio de Francia. Con 37 miembros y 2 vacantes disponibles, actualmente el Colegio Nacional trabaja de la mano de su símil, el Colegio de Francia, que a pesar de ser fundado en 1530, comparte los mismos principios de producción y distribución de conocimiento. Uno de los puntos importantes a reflexionar durante su aniversario será el tema de la inclusión de mujeres del arte, la ciencia y las humanidades a su lista de integrantes. Somos sensibles y tenga usted la seguridad que en los próximos años habrá varias mujeres, no solamente por la presión que tenemos del mundo externo, sino que también somos conscientes nosotros de esta situación. Quisiéramos que no fuese así. Esa es una cuestión
sensible y en el cual estamos trabajando los miembros, el Colegio Nacional. La cartelera para festejar el 75 aniversario incluye actividades musicales, artísticas, filosóficas, de reflexión política y difusión científica y puede consultarse en la página colnal.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Símbolo de la excelencia musical en el mundo, el Carnegie Hall de Nueva York será el escenario donde el compositor y guitarrista mexicano Giovanni Piacentini presentará su obra Ondine. Ondine, bueno, es una leyenda que tiene una presencia muy importante, especialmente en estos países de influencia nórdica, vikinga, celta, gaélica, y que tiene que ver con la sirenita o algo así. Y bueno, esto lo hará escoltado por su fiel acompañante desde la infancia. La guitarra ha sido su compañera desde los 9 años y ahora lo lleva a presentarse en uno de los máximos recintos del mundo, el Carnegie Hall, acompañado de otros compositores y ejecutantes. Giovanni Piacentini presentará su pieza Ondine, que se inspira a su vez en la fotografía de un connotado arquitecto. La inspiración vino de una fotografía del escultor japonés-americano Isamu Noguchi, y es una fotografía que seguramente la tendrán ustedes para ver, en donde sale el escultor viendo a su obra, que es de Ondine precisamente, y la manera que la está contemplando me llamó mucho la atención y como que comenzó un diálogo interno acerca de la relación que existe entre creador, entre artista y su obra, ¿no? Y cómo esta creación pues también cobra vida propia y en algún momento también tienes que despedirte un poco de ella. Y dejarla que tenga su propio camino, ¿no? El guitarrista se siente atraído por lo racional y por eso también encuentra vínculos de la arquitectura con su creación y en particular con la pieza que presentará. Yo creo que dentro de esta pieza de Ondine, la forma, la estructura de la pieza tiene también una cierta arquitectura, es decir, tiene un inicio, tiene un arco dramático, tiene un clímax y luego también dentro de eso existe un desarrollo. En fin, existe también la arquitectura dentro de las piezas musicales y eso es algo que siempre me ha fascinado. Entonces yo creo que tienen mucho que ver y yo creo que todo lo que gira alrededor de esta arquitectura, como tú dices, la mirada, la relación de la que hablé del artista y su obra, etc. Los años de trabajo en la guitarra le han permitido desarrollar múltiples reflexiones en torno al ejercicio artístico y también alcanzar una voz propia. Cambia con la vida y cambia conforme voy aprendiendo más, conforme voy creciendo también y conforme me doy cuenta también de que voy teniendo un poquito más quizás de una voz propia dentro de la música, ¿no? Pero yo creo que lo de la voz es algo esencial, es algo que se va aprendiendo. En la música es lo que más aprecio yo de la música que escucho hoy en día de los compositores es cuando escucho algo que puedo decir, esto suena a ti. Giovanni Piacentini se presentará en el Carnegie Hall el sábado 19 de mayo a las 8 de la noche. Noticias 22, Víctor Gaspar. Mediante el lenguaje de la danza contemporánea, Raúl Tamés renueva la mirada a uno de los mitos griegos que son fuente inagotable de reflexión. Se trata de la tragedia de Edipo Rey. El bailarín y coreógrafo Raúl Tamés hace una adaptación arriesgada del clásico de Sófocles, Edipo Rey. Lo lleva al terreno de la danza contemporánea. En México se conocen varias versiones en ópera, y en teatro se ha hecho innumerables veces, pero no se tiene registro de alguna representación de danza contemporánea. Mi interés principal es que sea legible para el público. Considero que es muy importante ponderar la danza contemporánea al nivel de las otras disciplinas artísticas como la música sinfónica, la ópera o la propia danza clásica. Para que la historia sea entendible se vale de una narrativa muy visual, de elementos del teatro y acciones físicas que convierten a esta puesta en escena en una obra de arte interdisciplinaria. También utilizamos, por ejemplo, a una narradora. No nos lleva de la mano, pero nos aclara ciertos detalles que para mí son muy importantes
de conocer antes de ver solamente una propuesta corporal. Esta narradora es bastante transgresora, entonces ya desde el inicio nos pone en tensión y sí considero que conecta directamente al espectador y comunica expresamente lo que van a ver y lo confronta, ¿no? El enamoramiento de la madre, el incesto, el destino y los mecanismos de defensa que nos ayudan como individuos a evadir una terrible realidad son los temas que permean este montaje. Cómo a veces ante ciertos hechos trágicos o cuestiones que no queremos observar en nuestra propia personalidad o acciones, pues más bien preferimos negarlos, ocultarlos, precisamente en el inconsciente. Yocasta recibe de diferentes fuentes esta información de que Edipo es su hijo y su esposo y que además copula con él. Y ella decide no verlo, ¿no? Entra como en una especie de estado de psicosis y siente que en realidad todos le están mintiendo. Con el estreno de Edipo Rey, Raúl Tamés también celebra 14 años como bailarín y 5 de haber fundado su compañía. El montaje dancístico contemporáneo se presentará los días 19, 21 y 22 de abril en el Teatro de la Danza. Noticias 22, Julio López. Vamos a una muy, muy breve pausa. Volvemos en un instante. Continuamos aquí en Noticias 22 con una nota que va ligada a algo que ya compartimos en este mismo espacio por ahí del mes de septiembre, porque la literatura y el periodismo se amalgaman para seguir en la vida de Svetlana, la hija de Stalin. Yo nací en Praga, en la Checoslovaquia comunista, y mis padres y mis abuelos conocieron pues todos los rigores del siglo XX, ¿no? También el rigor comunista. Y entonces, por todo lo que me contaron, para mí es casi como si lo conociera de primera mano. Para contar la historia de Svetlana Alliluyeva, hija de Stalin, Mónica Zgustova eligió el género de la novela en Las Rosas de Stalin. Para contar las historias de 5 mujeres presas en los gulags del mismo dictador, la autora se decide por el periodismo narrativo Embestidas para un baile en la nieve. Ambos libros están publicados en Galaxia Gutenberg. Es mi manera de hacer memoria histórica. Me gusta escribir sobre las personas que vivieron en estos regímenes y cómo han podido llevar a cabo sus vidas. Es mi manera de hacer memoria histórica. Me gusta escribir sobre las personas que vivieron en estos regímenes y cómo han podido llevar a cabo sus vidas, ¿no? O sea que de alguna manera algo que está conectado con mis padres, con la vida de los míos, hablo de estos seres, básicamente mujeres. Sí. Es mi manera de retratar la humanidad a través de las mujeres, que son las que yo conozco mejor. Es mi manera de hacer feminismo también, de retratar a las mujeres, tanto las buenas como las malas. Yo escribo sobre las mujeres porque yo soy mujer y las entiendo mejor, creo, pero también muchas veces escribo sobre ellas porque generalmente las mujeres somos las grandes olvidadas de la historia. Por ejemplo, en el Gulag se ha hablado mucho de los hombres, sabemos mucho de las vivencias, de lo que pasó con los hombres en el Gulag, pero las mujeres, aunque hayan escrito libros sobre su vivencia, y estos libros se han publicado, pero nunca se ha hablado de estos libros tanto como de los libros escritos por los hombres. La investigación de Mónica Zgustova
la llevó a una conclusión importante. Las mujeres lograron sobrevivir a las condiciones infrahumanas de los gulag gracias a las redes de solidaridad que tejieron entre ellas, así como a las lecturas que compartían cuando podían acceder a un libro. Noticias 22, Irma Gallo. ¿Qué están planeando los próximos días? Así es, este es el momento para sacar la libreta o, en su defecto, el teléfono celular y hacer la agenda para estos momentos. Aquí está César H. Meléndez. Buenas noches, Laura Huemanzin, es un gusto saludarlo. Hoy les tengo 4 recomendaciones muy buenas: cine, teatro y una exposición que no se deben perder. Este domingo concluye la exposición El mundo de Tim Burton en el Museo Franz Mayer, la exposición del reconocido director, productor, escritor y diseñador estadounidense, en la que se exhiben cerca de 500 piezas entre dibujos, pinturas y algunas de sus primeras obras artísticas. Esta exposición ya ha sido vista por más de 300,000 personas. Desde luego se espera que esta cifra aumente durante los próximos días. Consciente de ello, este recinto anunció que extenderá los horarios para visitar la muestra. Jueves, viernes, sábado y domingo podremos adentrarnos en el imaginario fantástico de Tim Burton de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya que estamos pisando los terrenos de lo fantástico, la Cineteca Nacional presentará un ciclo dedicado a entes antropomorfos como hombres lobo, robots, monstruos mitológicos y vampiros. Esto como parte de las actividades complementarias de la exposición Híbridos, el cuerpo como imaginario, que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Las proyecciones de este ciclo iniciaron antier y concluirán el miércoles 18 de abril. Todas las funciones son a las 7:30 p.m. y la programación se puede consultar en cinetecanacional.net. De hecho, justo en estos momentos se está proyectando La Bella y la Bestia de Jean Cocteau y René Clement, y mañana tocará turno a Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Otras de las cintas que podremos ver son El monstruo de la Laguna Negra, La Mosca y Alien, el octavo pasajero. Y si tienen pensado ir al teatro, les recomiendo la puesta en escena Bye Bye Bird, que dirige Alejandro Ricaño y se presenta en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. El autor es José Manuel Hidalgo, quien con tan solo 21 años ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2016, precisamente por este texto. ¿De qué va? El Johnny, el Kevin y la Jennifer Montserrat son 3 amigos que forman parte de una pandilla que hace de las suyas en una unidad habitacional de Azcapotzalco. A lo largo de la historia conoceremos la relación y desarrollo personal de estos chicos en simbiosis con el sitio donde viven. La realidad vista desde una estética que germina en el barrio. Bye Bye Bird se presenta los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 6 de la tarde. Ya para terminar, les tengo una propuesta para toda la familia. El ensamble coral Voz en Punto nos invita al concierto Encantando a Cricri, que ofrecerán este domingo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Las canciones del grillito cantor periódicamente forman parte de los conciertos del ensamble e incluso han dedicado ya 3 volúmenes al rescate de la música de Cricri. Su director y arreglista, el barítono José Galván, ha expresado que la intención de la agrupación es incursionar en este repertorio de canciones infantiles. Cumple 2 propósitos. El primero de ellos es que los niños de ayer lo recuerden y que los de hoy lo conozcan, así que allí lo tienen. No hay límite de edad para disfrutar el legado de quién más, Francisco Gabilondo Soler, el próximo domingo a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Allí lo tienen. 4 recomendaciones para que armen su agenda cultural. Yo regreso con Hueman y Laura. César, gracias por estas recomendaciones. Ojalá que hayan tomado nota porque pues están interesantes, no hay que perdérselas. Así es. Y fíjese que estrenamos una sección esta noche. Así es, esta noche en Noticias 22 compartiremos con todos ustedes cada primer jueves de cada mes un ejercicio para la memoria, para apropiarnos de nuestro pasado histórico. Y esto nos lo entrega nuestro compañero José Meléndez. Se llama Historias sin tiempo. ¿Crees que la historia de los niños héroes de Chapultepec es un mito? Hasta el momento, los relatos oficiales solo recuerdan a 6 nombres: Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutia. Este último, conocido por envolverse en la bandera mexicana al sentir la batalla perdida. Pero mucho dista la versión oficial de lo que realmente sucedió
en esa ocasión. Y poco a poco los mitos comienzan a darse. Primero don Porfirio decide crear una asociación del Colegio Militar, que hasta la fecha perdura, y crean un monumento, el primero que hay, que está en la base del cerro y que todavía se puede visitar. Pasan los años y cuando llega la Revolución Mexicana hay un fenómeno político y legal muy interesante. Aunque la revolución no reconoce el pasado, sí acepta que el pasado fue lo suficientemente brillante como para poder ser un ingrediente, un alimento para sustentar un nuevo espíritu de disciplina, de honor, de marcialidad, de ejemplo en los nuevos cadetes, y entonces toman a los niños héroes. Pero no saben qué hacer con Juan Escutia, y a alguien se le ocurre que haya tomado la bandera del Colegio Militar en la azotea del castillo y se haya arrojado al vacío para salvarla. Digo, las evidencias lógicas son irrefutables. No existiera Alcázar, y aún existiendo, si se sube uno a cualquier parte del castillo y se arroja uno, cae al piso, ahí. El mito se fortalece más adelante cuando en 1947 y se realiza la primera visita formal de un presidente de los Estados Unidos de América a México. Uno de los momentos más peculiares es que el presidente Truman quiso tener un detalle amable con México y pidió ir a depositar una ofrenda floral, él, al monumento a los niños héroes. Y se aventó una frasecita de declaración de prensa diciendo que con un minuto de gesto generoso se borraban 100 años de discordia. Y después de que se va Truman, sin querer, un viejo guardabosques en Chapultepec paseaba por ahí y le dijo a un señor: mire, aquí mi abuelito me dijo que están sepultados los 6 niños héroes. Y entonces el presidente de la República, avisado, ordenó que el Estado de la Defensa y a su vez ordenó que una compañía de ingenieros militares fueran y escarbaron, y sí, que se encuentran 6 calaveritas. Órale. Y entonces, bueno, ya la rescatan. Entonces ya se construyó el nuevo monumento. Se inauguró en 1952 con las 6 antorchas de mármol blanco. Se depositan ahí los restos de los niños héroes. Entonces es una evidencia increíble del fraude óseo que son esos restos. Porque, repito, los informes norteamericanos son clarísimos. Quemaron todos los muertos. Lo que yo criticaría es el exceso de miticismo, ¿no? No misticismo, miticismo. Porque sí es complejo tener un mito fundado en un hecho inverosímil y en un hecho que no existió, cuando hay hechos que sí existieron y que sí son auténticos. Pues ahí está el mito, la historia, cómo distinguirlo. Muchas veces no es fácil para un historiador, para un historiógrafo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la realidad, la fantasía de algunos cuantos se mezclan. Así es, aunque sí hay mucho miticismo, como menciona nuestro entrevistado, en estas historias oficiales, coercitivas de los primeros años de la vida, ¿no? Y que tienen una función también, ¿no? Sí, exactamente. Pero la historia es más que eso y es de más allá de blanco y negro. Y esto lo tendremos cada jueves, cada primer jueves de cada mes, a través del trabajo de nuestro compañero José Meléndez. Pero tenemos, antes de la pausa... Les hicimos una pregunta a propósito de la presencia de Mark Ruffalo en México. ¿Qué personaje les gustaría ser? ¿Cuál es el Vengador, el Avenger que les gustaría ser? Vamos a ver la respuesta de... A ver, aquí tenemos algunas de las respuestas. Paco Mares dice: Hulk, creo que va más con mi carácter. Vaya. Bueno, yo veo varios así, que nada más les falta ponerse verdes. Y bueno, Héctor Salazar dice: el Vengador Anónimo de Charles Bronson. Así es. ¿Qué les no parece? Tiene nada que ver con los cómics, pero sí con los superhéroes. De los Vengadores, ¿no? Sí, también. De los años 80, ¿no? Estas películas, creo que fueron hasta 4 películas de Charles Bronson. Es verdad. Estaba vengando la muerte de su familia, ¿no? En condiciones terroríficas. Así es. En fin, vamos a una pausa.
Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a algo que hiciste tú, Laura, una serie de reportajes que poco a poco nos estás compartiendo de lo que hiciste en París. Sí, efectivamente vamos a conocer una iniciativa para revalorar y también mostrar el patrimonio cultural de Francia. Esta es una serie de reportajes que tienen que ver con industrias culturales. Vamos a conocerla. Ubicado en una colina de 130 metros de altura, Montmartre es uno de los barrios más concurridos de París. Su encanto radica en sus callejuelas que conducen a plazas de vida bohemia. El lugar de los pintores y los cabarets culmina en la Basílica del Sagrado Corazón, a donde se puede llegar tras ascender por la desafiante escalinata de 197 peldaños o subir por el funicular. Es aquí donde la RATP, la empresa de transporte público de París, decidió crear una experiencia que no suple la realidad, sino que pretende enriquecerla. Et l'idée, c'était de faire apparaître, comme par magie, devant vous, sur votre tablette, un guide qui va vous parler de l'histoire du funiculaire. Donc pour pouvoir lancer l'expérience, qu'on appelle une expérience d'overlap reality, il faut se placer à un endroit précis, ici, sinon on ne peut pas le déclencher. Cette technologie, on l'a inventée, Skyboy est on est les seuls au monde à proposer cette technologie. Si se cree que este proyecto desplazará a los guías y agentes del mundo real, no es así. Todos los personajes que aparecen son en verdad trabajadores del transporte. J'ai l'impression d'être en train de filmer. Tengo la impresión de estar filmando. Et ça, c'est très important. On a l'impression d'être en train de filmer, donc on peut raconter toutes les histoires qu'on veut, comme si elles se passaient juste devant nous. Et une fois l'expérience terminée, et ça c'est très important à comprendre, on peut la partager sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ce que vous avez vu, c'est une vidéo à 360 degrés. Et aujourd'hui, Facebook et YouTube hébergent les vidéos à 360 degrés. Skyboy, joven empresa que creó el proyecto, requirió una inversión inicial de cerca de 40,000 euros y contó con el apoyo de Station F, el campus de residencia de startups más grande del mundo. Skyboy desarrolla propuestas lo mismo para las populares Galerías Lafayette que recorridos como este por la región de Champaña, o la recreación del desembarco en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda es intensificar la asistencia a sitios, ya sea mediante contenidos comerciales o culturales, y con ello impulsar la promoción turística y valoración del patrimonio del país más visitado del planeta. Desde París para Noticias 22, Javier Contreras, camarógrafo, Laura Barrera, enviada especial. Bueno, aquí en Noticias 22 tendremos más reportajes de este tipo, así que estén muy atentos en todas nuestras emisiones. Y ahora vamos con lo que ha detonado la pregunta con la cual les invitamos a ponerse en contacto con todos nosotros. Una década después de comenzar a crear el universo fílmico de Marvel, llegará a la pantalla grande el encuentro de superhéroes más ambicioso que se haya visto. Los Vengadores están en México. El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México fue un tema ineludible en la conferencia de prensa de la película Avengers: Infinity War. De manera sutil, el actor Mark Ruffalo, bien conocido por ser un defensor de los derechos humanos y un activista ecológico, se pronunció al respecto. My family's Mexican, my sister-in-law is Mexican, and you're beautiful people, and I want to thank you for welcoming us into your country with so much grace and generosity, even though at this moment in time my country isn't doing the same for you. Con esta entrega, el mundo Marvel celebra 10 años de existencia y se consolida como una de las franquicias más exitosas de toda la historia del cine. It was part of the challenge of the movie, and I think why we're so excited to make the film is that I think it's unprecedented in the amount of characters and the level of scale in the movie. And we had an incredible collaborative team, honestly, including everyone here, because the actors are a very important part of the process for us. We ask the actors to help take care of their characters because they know those characters better than we know those characters. They played them more. They've lived with them for many, many years. El director Joe Russo asegura que Avengers: Infinity War cierra un ciclo de esta saga.
Visualmente la película luce espectacular y en gran medida la responsabilidad recae en la productora Victoria Alonso, quien ha estado involucrada en la creación del universo Marvel desde el inicio. En Iron Man fungió como coproductora, pero a partir de la primera entrega de Avengers se convirtió en la productora ejecutiva de todos los filmes de Marvel. Para mí me parece que el mejor reto es tener el balance entre familia y trabajo, que me parece que es para todos, ¿no? Para todos nosotros que estamos fuera de casa mucho tiempo, porque estas películas tienen muchísimo esfuerzo de no solamente nuestro, ¿no? Acá tenemos 3 representantes, pero en nuestras películas trabajaron 6.000 personas a nivel mundial. Avengers Infinity War llegará a las pantallas mexicanas a finales de este mes. Con información de Julio López, César Chemeléndez, Noticias 22. Pero es momento de ir a Guadalajara a la primera edición de Talent Land, donde vamos a conocer en qué consiste eso que se llama Movimiento Maker. Hey, my name is Simone Yach and I build robots. So I'm a part of the maker community of just people building things and going for the ideas that they have. I think it's, I kind of have found a niche of building useless machines, and it's become some sort of like robot comedy. So it's more like, yeah, engineering. I think in some way the maker movement is such a good counterpart to like living in a very consumerism, or we live in a society that's so focused on consumption and just learning how to fix stuff. Like people throw away so many things that are easy to fix, and maybe you don't always know how to fix it or you manage to fix it, but at least like picking it apart and looking and trying to figure out how things work, I think it is a huge movement. I think robots are going to save a lot more lives than they take. I'm more worried about artificial intelligence than about robots, because also like as long as they don't know how to charge themselves or how to, they'll run out of batteries eventually. That's what I'm thinking. That's like my safety plan. I'm like, just stay out until they all run out of batteries and then you'll be fine. I think machines that do things like humans and that also look like humans are really scary. It's like this weird, almost like nightmare thing. And maybe they'll get a lot better in the future. Trying to build anything that looks like a human is weird. A lot of people think that kids and children watch my videos. It's not actually true. It's mostly like 30-year-old engineers. And I think, my sense of humor is pretty crude and I cuss a lot. So there's a lot of parents that don't let their kids watch my videos. But in some way, I think it's like, even all of that aside, I really enjoy what I'm doing. Like, I love building these useless machines and I'm having a lot of fun doing. And I think that is a good thing, and a good thing to show to kids as well. Become a YouTuber or to do this on the internet. It's something that kind of just happens. It's really difficult to be like, this is my game plan, this is all the crazy things that are going to happen. It was just like I was just doing things that I really liked, and I documented them and shared it with other people, and then a lot of weird things happened. So it was definitely not a master plan in any way. Bien, y continuamos con información que viene de Talent Land con el equipo de Noticias 22 que se encuentra allá. Esto a propósito de los videojuegos de manufactura mexicana que también están presentes en este paraíso creativo. Foca Games y Mecha Studios son dos compañías de videojuegos independientes 100% mexicanas que se arriesgaron a hacer realidad sus propuestas, DMD Mars Mission y Neon City Riders. Ambos estuvieron presentes en el marco de Talent Land, con sus títulos disponibles para ser jugados. DMD Mars Mission es un shooter en realidad virtual, compuesto por 9 niveles, tiene 9 jefes también, y lo podemos encontrar en Steam VR. Bueno, pues Neon City Riders es nuestro primer videojuego, un videojuego tipo acción-aventura, situado en una onda como cyberpunk, inspirado en películas de los 80s como Akira o Blade Runner o algo así medio sci-fi.
pero con dinámicas también tipo Zelda tal vez, Metroidvania, en las cuales para ir avanzando a ciertas zonas tuvieras que ir desbloqueando algunas otras habilidades. Sacar a flote proyectos de estas dimensiones no es tarea fácil, y menos para equipos pequeños. Desde los primeros intentos, los videojuegos mexicanos independientes han carecido de apoyo. Por esta razón, muchos se quedan en el tintero. Somos 3 personas, un chico que nos hace la parte de música y efectos, él se encuentra en Guanajuato, es Marro Records, y estamos Alfredo Gallardo y yo. El juego sí nos costó bastante trabajo, sinceramente, porque es un producto autofinanciado y bueno, sí fue desde vender nuestras cosas. Intentamos con una campaña de Kickstarter inicialmente, pero esta campaña no funcionó y bueno, pues afortunadamente después de 7 meses pudimos terminar este proyecto. Iniciamos como 3 personas, que son Héctor, Josué y yo. Ellos 2 se dedicaban al área gráfica y yo inicié dedicándome a dirección, programación, música, administración, de todo, ¿no? Realmente es que es un gusto ser una empresa mexicana enfocada a videojuegos, digo, siempre fue nuestro sueño de toda la vida. La verdad sí ha sido muy difícil el trayecto, digo, principalmente económicamente, ¿no? Es un poco complejo el poder conseguir el apoyo de otras personas o de incluso instituciones. En nuestro caso todo lo hemos hecho de nuestro propio dinero y lo que logramos financiar gracias a todas las personas que nos apoyaron Kickstarter, pero la verdad es que no fue suficiente. Para impulsar un proyecto de estas características, la colaboración entre colegas es importante. Yo creo que nos hacen falta estudios de desarrollo de videojuegos. Es elemental que los chicos que tengan ganas de hacer videojuegos los hagan. Cuentan con nosotros y en algo podemos apoyarlos, contáctenos en nuestras redes y desarrollen, porque nos hace falta industria en México. Además de estar promocionando nuestro videojuego, también queremos impulsar el desarrollo de videojuegos en México. Creemos que es algo que nos beneficiará a todos, ¿no? No solo a los gamers, sino a los estudios también, e incluso la misma economía. DMD Mars Mission se encuentra disponible en la plataforma Steam VR, mientras que Neon City Riders verá la luz a mediados de este año en PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Bueno, Ahora, y después de esto, es que es impresionante, Laura, cuando estás viendo todo este tipo de mundos alternos a través de los videojuegos y la tecnología, ¿no? La verdad es que sí sorprende mucho eso y pues lo que dan ganas de hacer ahora es de hacer un viajecito, ¿no? Sí, seguir con otros mundos. Con otros mundos. El Museo Smithsoniano de Arte Americano expone No Spectators, The Art of Burning Man, que hace referencia al evento Burning Man que se celebra en Nevada cada septiembre y es la quema de una estatua de madera que simboliza la renovación espiritual. La muestra se compone por esculturas, ropa, joyas, fotos y otras obras de arte producidas para el evento. No Spectators fue definida por la curadora Nora Atkinson como la exposición más grande montada en este recinto, que trata de empoderar a las personas para que sientan que pueden crear comunidad. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Tokio trabaja en el proyecto Lunavity, compuesto por una mochila que promete triplicar la capacidad de salto de los seres humanos. El aparato funciona con un multicóptero parecido al de los drones y su manejo se acopla al movimiento del cuerpo. La promesa del invento comprende en entender cómo se camina en el espacio exterior y ayudar a las personas que han perdido la movilidad. Científicos que trabajan con el telescopio Hubble descubrieron la estrella más distante jamás estudiada, Lensy Star 1, que nació hace unos 9.000 millones de años y se cree que tiene una temperatura superficial que oscila entre los 11.000 y 14.000 grados centígrados. Los investigadores aseguraron que el hallazgo fue posible gracias a un capricho de la naturaleza que amplifica el brillo de la estrella. Este encuentro servirá para probar una teoría de la materia oscura y para sondear la composición de un cúmulo de galaxias en primer plano. Bueno, y después de esto tenemos algunas recomendaciones. Así es, los dejamos con esto, hacemos una pausa y volvemos de inmediato.
Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti todos los detalles de la primera edición de Talentland, un encuentro que busca incentivar la innovación en la ciencia y en la tecnología y que se realiza estos días en la ciudad de Guadalajara. En nuestra página podrás encontrar una entrevista con Amir Galván, codirector de La Cuarta Compañía, filme que cuenta la historia de un equipo de fútbol americano dentro del penal de Santa Marta que se convirtió en un escuadrón de la muerte al servicio de las autoridades de la cárcel. En nuestra sección Archivos Soterrados te presentamos los detalles de la restauración de La Mancha de Sangre, la primera película sonora censurada en México por contener escenas eróticas. Finalmente, te invitamos a leer una entrevista con el músico argentino Gonzalo Aloras, que visita algunas ciudades del país promocionando su cuarto material como solista, Digital. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos lean en noticias22.tv. En la Galería Hispánica Contemporánea de la Ciudad de México, El Mundo Animal de Luis Moro cobra vida a tal punto de desbordar los límites del lienzo. Vamos a verlo, ¿no? Los xoriscuintles, los árboles, pájaros y peces, y la realidad aumentada dan por resultado obras que plásticamente exploran la bidimensionalidad del lienzo, la tridimensionalidad de la escultura y la dimensión onírica e inmaterial del recurso digital. Es la exposición Interacciones. Hemos querido que tuviera diferentes técnicas para abordar una temática muy recurrente siempre en las obras de Luis, que es la naturaleza. Él vive rodeado de naturaleza, de hecho él es un artista español de Segovia, pero vive entre México y España. Y bueno, a través de toda la exposición se puede ver que ha intentado recrear un ambiente natural aquí. A través de tabletas electrónicas, el espectador tiene la posibilidad de apreciar una dimensión más que dialoga con la naturaleza, el material de lienzo y la escultura. A través de un tablet o iPad cobra realidad, aumenta esa pieza. El artista, Luis, ha trabajado detrás de ello tanto el sonido como las imágenes. Entonces, bueno, como el pez de repente va flotando, va fluyendo. Interacciones de Luis Moro estará abierta hasta el 21 de abril en la Galería Hispánica. Noticias 22, Víctor Gaspar. Abril y mayo serán los meses para compartir y celebrar diversas manifestaciones del arte a través del Festival Da Vinci. Desde hace 4 años, el Festival Internacional Multidisciplinario, titulado Da Vinci, presenta la mayoría de sus actividades en el Museo José Luis Cuevas, su sede principal. Este año, el festival busca consolidarse como un referente cultural de la Ciudad de México y a partir de la edición 2018 tiene la figura de país y estado invitados de honor, que son República Checa y Tamaulipas, respectivamente. En el caso de Tamaulipas, tenemos para comenzar la maestra Esther González, que ha sido condecorada en el Congreso del Estado por el propio gobernador en su momento, y su nombre permanece en letras de oro por ser una artista plástica importantísima. También viene Palmira Ortiz, que es una persona que, aunque está en Alemania, es una joven que fue premiada por el gobernador del Estado hace escasos meses. Viene Elizabeth Pastor. Elizabeth Pastor es un ícono en Tamaulipas porque una de sus esculturas, denominada El Cuerudo, es lo que recibe a la ciudad capital. Otros destacados artistas de Tamaulipas que participarán en el Festival Internacional Da Vinci son María Elena Macías y Francisco Maza. Bueno, nuestras actividades consisten básicamente en la participación de una pintora checo-mexicana que vive aquí en México, Lenka Klobásová, y en la proyección de algunas de las películas, de los cortos del famoso director checo Jan Švankmajer. Independientemente a las inauguraciones, que son la principal el 10 de abril, que es el próximo martes a las 18:30 horas. 10 días después exactos viene una inauguración de escultura.
10 días después viene una de fotografía y 10 días después viene la gran clausura. Estas grandes clausuras se caracterizan porque grandes maestros como Roger von Gunthen, el maestro Arias Murueta, el maestro Guillermo Ceniceros, obsequian, entre muchos otros artistas, alguna de sus obras. Y en este evento, que también está vestido en este año con Milo Campos, que es un gran baladista que nos va a dar un show espectacular, pero volviendo a las obras, son rifadas gratuitamente entre los asistentes. En la clausura se darán a conocer a los ganadores del premio Festival Internacional Da Vinci 2018 en las categorías de pintura, escultura y fotografía. Hace poco más de un año partió Betsy Pecanis, pero nos dejó esta producción. A más de un año de la partida de la llamada gran voz del blues en México, la banda de Betsy Pecanis presenta el disco póstumo Ave Fénix, que hace referencia a su lugar de nacimiento y renacer. Ave Fénix lo escogió Betsy, es un extraordinario título. Es un renacimiento, pero es su punto de partida, Phoenix. Ella es de Phoenix. Bueno, nació en Yuma, pero vivió mucho tiempo en Phoenix. Entonces, y Betsy nos hace, ahora sí que todos volamos con Betsy. Eso, hay muchas canciones. 16 temas inéditos y 2 popurrís integran el álbum doble. Hay temas muy diversos. Mi mamá, la verdad, se encargó de diversificar mucho, ¿no?, lo que quería decir. Desde cuestiones personales, como el tema principal que es Ave Fénix, ¿no?, donde cuenta un poco su historia, ¿no?, el renacer, lo que ella, ¿no?, el proceso que ella tuvo para el show de Ave Fénix. Habla de su familia, ¿no?, de su papá. Tiene temas que hablan de cuestiones políticas, ¿no?, sociales, ¿no?, de lo que a ella le parecía que no era justo, ¿no?, que por ahí está una canción que se llama María, ¿no?, que habla de las muertas de Juárez y en general de los feminicidios, ¿no? En una magnífica presentación concierto sale a la luz Ave Fénix, el primero de los discos póstumos que la cantante, mexicana por convicción, dejó para sus fieles admiradores. El disco va a salir en la presentación del disco, que va a ser este 7 de abril, este sábado a las 7 de la noche, en el CENART, en la Plaza de las Culturas. Sí. Es cupo limitado, entrada libre. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Inolvidable Betsy Pecanis, siempre está presente en la memoria, en el recuerdo. Canal 22, tantas veces que vino, ¿no, Guamancio? Así es, tantas veces, y que siempre estuvo participando y colaborando, no solo con Canal 22, sino abriendo las puertas de su casa para cada una de las presentaciones de sus discos o de sus conciertos, Betsy Pecanis. Así que bueno, nos despedimos justamente con esta intérprete. I'm a Woman es lo que les vamos a presentar. Hay que recordarla, disfrútenlo, muy buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Everything